Antes que nada, cabe la aclaración de que el tutorial siguiente está enfocado y orientado a alumnos de tercer año del secundario. Por lo tanto, la teoría está adaptada para ese nivel de matemática, lengua, literatura y demás conocimientos y habilidades que puedan tener los alumnos en ese ciclo. Por lo tanto, no son tutoriales aptos para alumnos que estén cursando alguna ingeniería o demás. Analizaremos ahora un circuito mixto. Este es el circuito mixto que vamos a analizar, el cual consta de una fuente de alimentación, una resistencia de 2000 ohm, que es la resistencia 1, en serie a dos resistencias que están conectadas en paralelo de 1000 ohm cada uno, que sería la resistencia 2 y la resistencia 3. Debemos identificar primero cuáles serían las hipotéticas tensiones e intensidades que van a haber en el circuito. En este caso, estas serían las tres intensidades. La intensidad de la fuente, que atraviesa la resistencia 1, y la intensidad 1, que atraviesa la resistencia 2, o es también la intensidad de la resistencia 2, y la intensidad 2, que atraviesa la resistencia 3, que también es la intensidad de la resistencia 3. También vamos a tener dos tensiones generales. Una es la tensión aplicada a la resistencia 1 y otra es la tensión de la resistencia que equivale a la suma en paralelo de la resistencia 2 y la resistencia 3. Como están en paralelo, van a tener esa misma tensión aplicada. Vamos a hacer la sumatoria de esas dos resistencias, la resistencia 2 y la resistencia 3, simplificando el circuito en el circuito de simplificación 1. Así nos quedaría el circuito con dos resistencias en serie. Hacemos la segunda simplificación para tener la resistencia total. Ahora calculamos la intensidad total del circuito. Utilizamos la fórmula, reemplazamos por los valores y nos da que la intensidad total es 0,0048 amperes. Volvemos a la simplificación 1 y tenemos que la intensidad total que calculamos recién es la intensidad total de ese circuito también, 0,0048 amperes. Ahora, con esa intensidad, por la propiedad de los circuitos en serie, tenemos que es la misma intensidad que circula por ambas resistencias. Ahora tenemos que calcular qué caída de tensión produce en la resistencia 1 y en la resistencia equivalente. Vamos a analizar la resistencia 1. Es de 2000 ohm, la corriente que la atraviesa es de 0,0048 amperes. Calculamos la tensión de esa resistencia. Aplicamos la fórmula, reemplazamos por los valores y la tensión nos queda que es de 9,6 voltios. Ya que estamos, calculemos la potencia. La potencia va a ser igual a intensidad de resistencia 1 por tensión de esa resistencia. Reemplazamos los valores y nos queda que la potencia es de 0,4608 watts. Ahora analicemos la resistencia equivalente, que es la que equivale a la resistencia 2 y 3 que están en paralelo. Estos son los datos que sabemos o que tenemos: 500 ohm y 0,0048 amperes. Aplicamos la fórmula de tensión, reemplazamos por los valores y nos queda que la tensión
es de 2,4 voltios, que está aplicado a esa resistencia. Volcamos los datos al circuito de simplificación 1, entonces ya tenemos que los 12 voltios de la fuente, la tensión de la resistencia 1 es 9,6 voltios y la tensión de la resistencia equivalente es de 2,4 voltios. Ahora pasemos al circuito principal, donde ya teníamos volcadas cuáles serían las hipotéticas corrientes. Anotemos las hipotéticas tensiones. La resistencia 1 es 9,6 voltios y la resistencia equivalente de 2,4 voltios, que va a ser la misma que va a tener la resistencia 2 y la resistencia 3, ¿tá? Por la propiedad de los circuitos en paralelo. Analicemos ahora la resistencia 2. Sabemos que es de 1000 ohm, no sabemos cuál es la intensidad y que la tensión es de 2,4 voltios. La potencia la desconocemos. Calculamos con la fórmula para calcular la intensidad, reemplazamos los valores y nos queda que la intensidad de la resistencia 2 es de 0,0024 amperes. Ya que estamos, podemos calcular la potencia. Aplicamos la fórmula, reemplazamos los valores y nos queda que la potencia es de 0,00576 watts. Ahora analicemos la resistencia 3. 1000 ohm, la intensidad la desconocemos, la tensión 2,4. Potencia no sabemos. Aplicamos la fórmula para calcular la intensidad, reemplazamos por los valores, nos da que la intensidad es 0,0024 amperes. Calculamos la potencia, ponemos la fórmula, reemplazamos por los valores y nos queda que la potencia es de 0,00576 watts. Analicemos la fuente, sabemos que es de 12 voltios y entrega una corriente de 0,0048 amperes. Calculamos la potencia, reemplazamos por los valores, nos queda que la potencia es de 0,576 watts. Ahora tenemos el circuito original con las intensidades de cada rama. Intensidad de la fuente, intensidad 1, intensidad 2, ya anotadas en ese circuito. Aplicando la ley de Kirchhoff de corriente o nodos al nodo que tenemos marcados ahí, nos queda que la intensidad de la fuente menos intensidad 1 menos intensidad 2 igual a 0. Intensidad de la fuente es positiva porque entra al nodo y las otras dos intensidades negativas porque salen del nodo según el análisis que estamos haciendo. Reemplazamos por los valores y nos queda que los 0,0048 amperes que entran por la intensidad de la fuente menos los 0,0048 amperes que salen de ese nodo es igual a 0, cumpliéndose la ley de nodos o ley de corrientes. Aquí tenemos toda la información que hemos calculado y obtenido del circuito. ¿Qué nos dice esta información? Nos está diciendo que la fuente de alimentación entrega 12 voltios, una potencia de 0,0576 watts, además de la intensidad de 0,0048 amperes. También nos da la información de la resistencia, qué valor ohmico, qué amperaje, qué tensión y qué potencia debe soportar, de la resistencia 2, de la resistencia 3, la PCB, que en este caso va a tener que soportar dos corrientes diferentes, un tramo principal de 0,0048 amperes y dos tramos en la parte paralela de 0,0024 amperes. Esta información es importante a la hora de diseñar y recalcular el circuito.